¿Y si te dijera que lo que más te duele no es lo que pasó, sino lo que te estás negando a soltar? Muchos de nosotros, después de los 45, caminamos con una mochila invisible, llena de pérdidas, de errores, de cosas que ya no son como antes. Nos decimos, yo ya estoy grande para cambiar, eso ya no tiene solución. Pero, ¿y si el problema no es la edad, sino el apego a lo que ya se fue? Hoy quiero contarte algo que me transformó. No es una fórmula mágica. Es una mirada. Una semilla. Y viene del budismo, pero no necesitas ser budista para entenderlo. Solo necesitas estar cansado. Cansado de arrastrar cosas que ya no te dejan avanzar. De preguntarte, ¿cómo habría sido mi vida si hubiera soltado antes? Este video no es sobre rendirse. Es sobre despertar. Sobre darte cuenta de que soltar el pasado no es olvidar, ni resignarse. Es sanarte. Es volver a casa. Vamos a hablar de pérdidas. De culpas. De esa sensación de haber perdido tiempo, oportunidades, personas. Pero no para quedarnos ahí, sino para salir con más fuerza, con más paz. Y si alguna vez sentiste que el pasado te pesa más que el presente, entonces quédate. Porque vamos a ir despacio, paso a paso. Como enseñan los monjes, con silencio, con verdad y con compasión. Suscríbete ahora, porque si este mensaje te toca aunque sea un poco, los que vienen después van a ayudarte a sanar más profundo. Esto no es solo un canal. Es un lugar para encontrarte. Y ahora sí, empezamos. En el budismo, hay una palabra que lo cambia todo, anicca. Significa impermanencia. Todo cambia. Todo pasa. Todo se transforma. Pero, ¿cuántas veces luchamos contra eso? Nos aferramos a relaciones que ya no existen. A versiones nuestras que ya no son reales. A personas que se fueron. A decisiones que no podemos deshacer. Como si, con solo pensarlas más, pudiéramos traerlas de vuelta. ¿Te pasó? ¿Volver una y otra vez a un recuerdo, buscando entender qué hiciste mal? ¿Pensar en lo que deberías haber dicho, o en lo que otro debería haberte dado? Pero el budismo nos muestra algo revolucionario. No necesitas entenderlo todo para sanar. Necesitas aceptarlo, respirarlo y dejarlo ir. Dejar ir no es borrar. No es negar lo que dolió. Es abrazar lo que fue, con compasión. Y reconocer que, aunque el dolor fue real, ya no tiene por qué seguirte donde vayas. Imagínate que llevas una piedra pesada en el bolsillo. Una que llevas hace años. Ya ni la notas, pero te cansa, te pesa. Soltar no es tirar la piedra con rabia. Es simplemente abrir la mano. Pero claro, ¿cómo se abre la mano cuando lo que soltás también te dio identidad? Yo soy el que fue traicionado. Yo soy la que perdió a su madre. Yo soy el que fracasó en el negocio. Sin darnos cuenta, el pasado nos define. Y cuando eso pasa, no vivimos. Sobrevivimos. Pero hay una verdad simple que cambia todo. Tu pasado no tiene el poder de detenerte, salvo que vos se lo des. Quédate, porque más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio juntos. Pero antes, quiero contarte una historia que los monjes repiten desde hace siglos. Y aunque es antigua, te juro que habla de vos. Había una vez dos monjes que caminaban juntos por un camino embarrado, después de una fuerte lluvia. Al llegar a un pequeño río, vieron a una mujer esperando para cruzar. Dudaba, asustada de mojarse, de ensuciarse, de caerse. Uno de los monjes, sin dudar, se acercó, la cargó sobre sus hombros, cruzó el río, y la dejó del otro lado. Ella agradeció, hizo una leve reverencia, y siguió su camino. Horas más tarde, ya lejos del río, el otro monje no aguantó más y le dijo: «Hermano, ¿por qué cargaste a esa mujer? Nosotros, como monjes, no debemos tocar mujeres». Y el primer monje le respondió con calma: «Hermano,
Yo la dejé en la orilla hace horas. Vos todavía la estás cargando. ¿Lo ves? Así somos. Pasaron los años. Pasaron los hechos. Pero adentro nuestro, seguimos cargando. El enojo, la herida, el arrepentimiento, la culpa. Soltar no es solo un acto externo. Es algo profundamente interno. Y muchas veces, el otro ya siguió con su vida. La situación ya terminó. Pero nosotros no. Seguimos atados, no a lo que fue, sino a lo que sentimos que fue. Y ahí entra una de las enseñanzas más poderosas del budismo. El sufrimiento no está en lo que pasa, sino en la resistencia a lo que pasa. No es la herida lo que más duele. Es el apego a ella. Es la historia que nos contamos sobre esa herida. Pregúntate hoy, ¿qué sigo cargando que ya podría haber soltado? ¿Qué emociones me siguen definiendo, aunque ya no me ayudan? Esto no es para juzgarte. Al contrario, es para que empieces a hablarte distinto. Porque si no podés perdonarte, vas a vivir peleado con vos mismo. Y eso, a largo plazo, duele más que cualquier pasado. Quédate, porque ahora viene lo más importante, cómo empezar a soltar. Soltar no es un botón. No es algo que se hace una vez y ya está. Es un camino, un proceso. Y como todo en la vida, empieza por un paso. El primer paso es reconocer que estás cargando algo que ya no te hace bien. No hace falta entender todo. Solo hace falta honestidad. Preguntarte, ¿para qué sigo sosteniendo esto? No porque pasó, no quien tuvo la culpa, sino ¿para qué lo sigo arrastrando, si me lastima? El segundo paso, dejar de identificarte con el dolor. No sos tu error. No sos tu divorcio. No sos la muerte de esa persona que amaste tanto. Eso fue parte de tu historia, sí, pero no te define. El budismo lo dice con claridad, todo cambia. Y vos también podés cambiar. Aunque tengas 50, 60 o más. Aunque sientas que ya no vale la pena. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? ¿Desde cuándo sanar tiene edad? Tercer paso, aceptar que nunca vamos a tener todas las respuestas. Algunas cosas simplemente pasaron. Y buscar explicaciones eternas es como tratar de leer un libro que ya se cerró. A veces, la paz no viene de saber, sino de aceptar que no vamos a saber. Y el último paso, uno de los más desafiantes, perdonar. No solo al otro, sino a vos. Por no haber sabido antes. Por haber reaccionado como reaccionaste. Por no haber soltado más temprano. Escucha esto bien, hiciste lo que pudiste, con lo que tenías, en ese momento. ¿Podrías haberlo hecho distinto? Tal vez sí. Pero si no lo hiciste, fue porque necesitabas aprender. Y ese aprendizaje, aunque duela, también es parte de tu camino. Ahora sí. Cerrá los ojos por un momento. Inhalá profundo y exhalá. Pensá en eso que venís cargando. Y pregúntate en silencio, ¿puedo empezar a dejarlo ir, aunque sea un poco hoy? Ahora abrí los ojos, o seguí en silencio si lo preferís, pero escucha esto con atención. Dejar ir no significa que lo que pasó no importó. Al contrario, significa que honras tu historia, pero no te encadenás a ella. Que agradeces lo que te enseñó, y te liberás de lo que te frena. Hay una frase que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos evitar las pérdidas, los cambios, los finales. Pero sí podemos elegir cómo vivir con ellos. Si como una carga, o como una transformación. Y a veces, soltar es también abrir espacio. Cuando uno deja ir lo viejo, lo que ya no vibra, lo que no sana, crea espacio para lo nuevo. Nuevas emociones. Nuevas formas de mirarse. Nuevos comienzos, aunque tenga 60, 70 u 80 años. Nunca es tarde para estar en paz. Nunca es tarde para mirarte al espejo con compasión y decirte,
Ya está. Ya lo hice suficiente. Ya me merezco soltar. Pensá en la naturaleza. El árbol no discute con el otoño. No se resiste a perder sus hojas. Sabe que hay un ciclo. Que después del vacío, viene el brote. Que después de soltar, viene el renacer. Y vos, como ese árbol, también podés florecer. A tu ritmo. A tu tiempo. En tu estación. Antes de terminar, quiero dejarte una última reflexión. ¿Qué es eso que hoy podrías empezar a soltar, aunque sea un poco? Escribílo en los comentarios. No para contarle al mundo, sino para contártelo a vos mismo. A veces, ponerlo en palabras es el primer acto de libertad. No te vayas sin suscribirte. Este canal es para vos, que sentís que algo dentro quiere sanar, aunque no sepas cómo. Acá vamos lento, pero vamos profundo. Y recordá esto siempre, soltar también es sanar. No es rendirse. Es amarse. Nos vemos en el próximo video.